Y estimados hermanos, estamos muy contentos de tenerlos ustedes aquí con nosotros, invitados a nuestra mesa redonda aquí para discutir y hablar sobre un tema, se llama la teología. La teología tiene varias ramas, hay varias subcategorías de la teología, pero hoy en esta noche mi estimado Marco Castro y Roger Campos vamos a hablar y compartir entre nosotros sobre algunos detalles de este tema teología. Mi hermano Marco Castro, a mi derecha o a su izquierda, él es el pastor de la iglesia, los dos son pastores de la iglesia misionera, comunidad misionera Puerto de Fe. Roger también es un pastor aquí y llevan varios años en el ministerio, son estudiosos y nosotros todos tenemos un deseo de bendecir a los pastores. Entonces, bienvenidos al tema de teología. Mira, voy a empezar nuestro tiempo con una cuestión que me sucedió cuando yo era un niño. Yo siempre llegaba a la iglesia con mis padres miércoles en la mañana, domingo en la noche, 3, 4 veces por semana. Nací prácticamente en la banca de la iglesia. Y por el proceso de mi crecimiento, yo me di cuenta o empezó a formar una opinión en mi corazón mente hacia la teología que era algo no muy bueno, no muy sano, no muy, por decirlo, cristiano o bíblico. Entonces, es interesante porque cuando vamos a empezar con algunas preguntas y comentarios, de que cuando la teología dentro de una persona empieza a formar ciertos prejuicios y perspectivas hacia la teología, en este caso que estamos hablando, y cómo me ha costado por los años, cuando yo fui a un instituto bíblico, mi criterio para entrar a un instituto bíblico eran 3 cosas. Número 1, no podía, o sea, los maestros no podían estar enseñando teología, solo la Biblia. Entonces, la otra cosa era que ellos tuvieran que estar guiados por el Espíritu de Dios y no un criterio, un bosquejo, un régimen, como decimos aquí en cuanto para manejar el orden. La otra cosa que yo luchaba mucho era con esa idea de que no fuera un seminario. Entonces, cuando yo era niño, yo recuerdo que alguien llegó a mi papá, o varias personas, diciendo que recuerde el jovencito Timoteo, se graduó, fue a la universidad, después pasó para un seminario nazareno ahí en Kansas City, y durante sus 4 años de seminario, quedó desilusionado con Dios, su fe, su relación, las escrituras, y terminó su carrera para ser pastor y volvió a Colorado, donde yo nací, y ahí buscó trabajo secular. Ahora, no tenemos nada en contra de trabajos seculares. Sí, por supuesto. Que pare su proceso en un seminario o que existe o no existe. El punto es que me quedó ahí en la mente de que la teología era mala y el seminario era igual. Entonces, por los años, llevo casi 60 años, y cómo me ha costado, especialmente en los años 90, era una lucha de finalmente ir a un seminario y empezar por el proceso de aprender ciertas metodologías teológicas, lo cual para mí han sido una bendición. Pero bueno, ese es el prefacio para entrar a unos temas aquí y preguntas sobre la teología. Jeff, no sé si me gustaría también compartir una experiencia, porque yo creo que todos hemos pasado por ese mismo proceso, ¿verdad? En aquellos tiempos. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos iniciamos, siempre había una relación entre seminario y cementerio. Se decía, ¿no? ¿Quién va a ir al cementerio? Porque era una relación así. Y esto, pues, lógicamente, lo que trajo fue una connotación negativa para que nosotros nos preparáramos tal vez de una manera formal.
¿verdad? Entonces, yo creo que es bueno, o más bien, gracias a Dios que estamos viendo hoy el tema y que podamos ir destapando poco a poco lo que en realidad es todo esto. Es interesante porque cuando uno habla de cementerio, sinónimamente la palabra es muerte. Muerte. Totalmente. Entonces nosotros estamos interesados en Cristo en nuestra vida, que cuando estamos enseñando o predicando que haya vida, que hay unción entre nosotros. Y ya siempre era una chiste de cada día, de no a los cementerios o seminarios, sino que... Pero el hecho es, hay una cantidad de posiciones extremas por otro lado, que nosotros hemos sido culpables también de entrar. Bueno, entonces la pregunta, Roger, ¿qué es la teología en general? Bien, yo pues, primero que nada quería agradecer el estar acá con ustedes compartiendo mesa, con el hermano Jeff, con el hermano Pastor Marcos Castro, pero también quisiera poner un ejemplo porque a mí me pasó también algo similar a lo que ustedes. Me acuerdo que en aquel momento una de las cosas que impactó mi vida fue que la gente hablaba de que el único seminario al que ellos se metían en aquel entonces, cuando yo empezaba en el Señor, era precisamente el BOA, decía todo el mundo. Y es un término muy frecuente en nuestros países latinos. Generalmente los pastores y líderes, algunos que son reticentes a educación formal en seminario, dicen que el seminario de ellos es el BOA, que es la Biblia, oración y ayuno, y que fuera de eso no existe ninguna otra cosa que pueda sustituirlo para poder tener una vocación de ir, por ejemplo, en el caso mío, bregando con pasajes oscuros, de difícil interpretación, que son difíciles de extraer todo el potencial y beneficio y riqueza que tiene ese pasaje. Sin embargo, por nosotros no accesar a herramientas que pueden ser útiles para la interpretación de esos textos, queremos quedarnos solamente con lo que la voz populi dice en una forma incorrecta. Pero para contestar tu pregunta sobre teología, teología básicamente para mí es la fusión de dos palabras en griego, ¿verdad? Teo y logos. Teo, que es Dios, y logos, que tiene que ver con el estudio de Dios, ¿verdad? Básicamente, en pocas palabras. Y eso es básicamente lo que yo entiendo, el concepto muy básico de teología, ¿verdad? Desde mi perspectiva. Marco, ¿qué pensás? ¿Igual? Sí, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque el término lógicamente fue acuñado de una manera entre los filósofos, ¿verdad? Y el primero que lo usó fue Platón en su obra La República. Pero después fue adoptado también, ¿verdad? Por la iglesia, pero prácticamente es el estudio de Dios, que esas son las dos palabras que componen teología en griego, ¿verdad? Claro, es simplemente es palabras, entonces son palabras de Dios. Entonces es interesante porque yo recuerdo hablando con un amigo mío hace un mes sobre la teología, y él me decía que él asistía a un instituto, Elim, en Nueva York, que no predicaba, enseñaba teología, solo la Biblia. Entonces empezamos nosotros a compartir, a hablar sobre qué significaba la palabra teología para él. Entonces yo creo que muchas veces nosotros hemos por varias razones que hemos compartido aquí y otras, pero son más o menos la misma categoría de experiencias que hemos tenido, que hemos inyectado un significado, una definición de la palabra de teología que no es correcta. Entonces hemos tomado prejuicios sobre una definición o una palabra, en este sentido, la palabra teología, que no es justa, no es correcta. Entonces, lo que pasa es que cuando uno tiene una perspectiva errónea, si no está corregida, entonces lo que produce es más error. Entonces lo que corrige el error es la verdad. La verdad. Entonces es interesante y importante, más que todo, importante que nosotros seamos pastores, líderes, maestros, misioneros, teólogos, que podamos acercarnos a las escrituras con la perspectiva correcta, en vez de llegar a esas cuestiones que causan problemas internos a nosotros y peor a los que estamos tratando de discipular. Amén. Yo me acuerdo que en los primeros años, ¿verdad? Cuando comencé yo en el ministerio, yo pues sentí la necesidad de prepararme un poquito más, o de prepararme, porque no era preparado, lógicamente. Entonces yo entré
al seminario, ¿verdad? Y duré un año y me salí. Porque tal vez me hablaron mucho de posiciones y cosas así, entonces para mí no era eso lo que yo andaba buscando más Biblia. Y entonces me salí, y dejé un tiempo de estudiar. Después volví a sentir la necesidad de esa, porque siempre hay una necesidad en uno de prepararse, de capacitarse, ¿verdad? Para poder ser un instrumento en las manos del Señor, pues más eficiente, digo yo. Lógicamente, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, la lectura, eso no puede faltar en un siervo de Dios, en un ministro de Dios. Y entonces me volví a entrar y dije, Señor, yo quiero comenzar y no desertar. Quiero comenzar ahí. Y es cierto, le dan unas posiciones y todo, pero que tienen que ver también con la palabra del Señor. Importante, ¿verdad? Que uno no las puede desconocer, tiene que conocerlas para ser una persona pues más eficiente, más eficaz en lo que hace. No, absolutamente. Yo creo que es un asunto que dice Pablo en los Hechos, ¿eh? Que él nunca faltaba a compartir el consejo completo. O sea, el mensaje completo. O sea, las escrituras que Pablo utilizaba eran, bueno, para nosotros son de Génesis a Malaquías. Para el judío era Génesis a Crónica. Entonces, para Pablo, en aquel momento, la escritura era lo que es nuestro Antiguo Testamento. Sí. Pero él estaba bien metido ahí para discutir o enseñar o corregir o refutar por todas las escrituras lo que había dicho las escrituras hasta el momento. Nosotros sabemos que el primer libro del Nuevo Testamento empezó a formarse ahí en el año, entre algunos de la cronología de las escrituras, el Nuevo Testamento del año 40 hasta algunos 70, algunos 80, 85, 90. El asunto es que Pablo sabía las escrituras y obviamente cuando uno llega al Señor, Cristo Jesús, Él es nuestro paradigma, por lo cual nosotros ya empezamos a interpretar el antiguo y entender el nuevo. Pero él tenía su posición bien entendía y era algo que la verdad que Dios había hecho en él como un fariseo y fue enseñado por el gran maestro Gamaliel en el Nuevo Testamento. Mira, la teología es simplemente, si estamos de acuerdo, la teología son las palabras que describen a Dios. Marco, cuando hablamos de teología, ¿cuán importante es? Porque vos hablas de algunas posiciones, porque hay un montón. Dependen de escatología o futurología o hermenéutica o lo que sea, diferentes posiciones, pero nosotros tenemos 31,100 versículos en las escrituras, más o menos. Y de esos versículos salen la información sobre Él y las cosas que son relacionadas a Él, la creación, nosotros y todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuán importante es de recordar, como acabo de decir, que nuestra teología tiene que ser fundada en las escrituras? Nosotros sabemos que hay mucha teología que viene de Alemania, de Francia, de los Estados. Hay ciertas ramas de teología aquí en América Latina que no son bíblicos, o sea, utilizan unos versículos aquí y allá, pero no tienen su fundamento, no es una teología contextualmente de las escrituras. ¿Cuán importante es de siempre examinar la teología, obviamente con las escrituras? ¿Cuán importante es, Marco? Importantísimo. Yo creo que esa es nuestra regla de fe y conducta y no podemos salirnos de ella. Tenemos que estar ahí parados. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que si alguno habla, hable conforme la palabra de Dios. Entonces debemos de siempre fundamentar todas las cosas en la palabra de Dios. Porque hoy en día salen muchos pensamientos y cuando uno los va a cotejar en la palabra de Dios, no encuentra en ellos sustento. Entonces uno no puede confiar en eso. La palabra de Dios
es nuestro fundamento y tenemos que caminar y movernos en ella. Roger, es interesante porque casi todas las sectas, bueno, no todas, pero una gran mayoría de las sectas que tenemos hoy en día tienen su comienzo de las Escrituras. Correcto. Podemos hablar de varios. Sí. La Iglesia Mormón, Testigo de Jehová, de un montón de otros que han salido utilizando o manipulando, torciendo las Escrituras. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de tener una preparación sana en la teología buena? Claro, es completa. Bueno, para citar una vez más, como lo hizo el pastor Marcos recientemente, volver a lo que es las epístolas pastorales, donde Pablo le habla a Timoteo y a Tito. Son pastores jóvenes que los deja a cargo de iglesias nacientes, llenas de potencial, pero muchachos jóvenes a los que les falta experiencia. Un hombre como Pablo, formador de esos pastores jóvenes, les da varios consejos y entre eso le dice, mire, un buen ministro tiene que estar nutrido con las sanas palabras del Evangelio, ¿verdad? Y esa parte nutrido de esas sanas palabras es la que yo creo que cada uno de nosotros necesita para tener un pensamiento balanceado en cuanto a teología se refiere. Porque si nosotros anduviéramos pensando de una manera no proporcional, ni coherente, ni congruente con las Escrituras, podríamos caer en ese tipo de problemas en los que cayeron otras corrientes de pensamiento que se alejaron de las Escrituras o pusieron al lado de las Escrituras otro tipo de escritos, el pensamiento de Morón o el pensamiento de otras personas, de la Watchtower a la vez y otra serie de libros para poder interpretar o hablar de Escrituras. Yo pienso que las mismas Escrituras, desde la perspectiva teológica, son ellas su propio intérprete y nosotros mismos con una sana exégesis, ¿verdad? Que más adelante lo podemos ver un poco también, claro. Y la hermenéutica nos ayudará para extraer y apropiarnos de una manera más correcta del potencial de la Escritura sin violentar su mensaje para todos los tiempos, ¿verdad? Correcto. Bueno, hermanos, ya terminamos con la primera parte, seguimos con la segunda. Dios le bendiga.